Imagina a un piloto que muchos ya consideraban acabado en la Fórmula 1, alguien que había perdido su asiento en uno de los equipos más poderosos de la historia reciente del deporte, regresando a la parrilla no solo con sed de correr, sino con la convicción de que no necesita demostrarle absolutamente nada a nadie. Ese es Sergio Pérez, el mexicano. Después de un paréntesis en 2025, regresa en 2026 para vestir los colores de Cadillac y compartir el garaje con Valtteri Bottas, en un proyecto que promete mucho más que simplemente poner autos en la parrilla. Es un renacimiento, un nuevo capítulo y quizás el más desafiante de su carrera. Para entender la grandeza de este regreso, es necesario recordar cuándo todo terminó. Pérez había llegado a Red Bull en 2021 como la pieza clave para apoyar a Max Verstappen en su lucha contra Lewis Hamilton. En los primeros años cumplió bien ese papel, consiguió victorias, subió al podio en varias ocasiones e incluso ayudó a consolidar la era de dominio del equipo austríaco. Pero a partir de 2023 la relación empezó a deteriorarse. Los resultados empeoraron, la presión aumentó y al final de 2024 Red Bull decidió seguir adelante sin él. Era el fin de un ciclo y aparentemente también de su historia en la Fórmula 1. Pero el deporte tiene de esas vueltas inesperadas. La propia Red Bull, que apostó por Liam Lawson y luego recurrió a Yuki Tsunoda, vio a ambos tener dificultades con el coche y acumular solo 7 puntos en 12 carreras. La narrativa que culpaba a Pérez por el bajo rendimiento empezó a desmoronarse. Al fin y al cabo, si pilotos talentosos tampoco lograban dominar el coche, quizá el problema estuviera en otro lugar. Para el mexicano, ese contraste sirvió como una especie de redención indirecta. Él mismo explicó que sobrevivir en Red Bull ya era por sí solo un logro que muchos subestimaban. Pocos recuerdan que, antes que él, Gasly y Albon pasaron por la misma pesadilla y no resistieron. Pérez resistió allí durante 4 años. Ese historial ayuda a entender por qué, al ser anunciado por Cadillac, él se aseguró de recalcar que no siente que deba demostrar nada. En su opinión, su trayectoria ya ha demostrado lo suficiente. Lo que realmente lo mueve ahora es otra cosa: el placer de volver a competir, de sentir nuevamente la adrenalina de la Fórmula 1, pero en un entorno nuevo, con una mentalidad diferente. Después de más de una década viviendo intensamente la categoría, Pérez se dio cuenta de que no podía terminar su paso de manera amarga, como salió de Red Bull. Necesitaba un nuevo comienzo digno. El tiempo fuera de las pistas sirvió como una pausa necesaria. Por primera vez en muchos años se dedicó completamente a la familia. Se alejó de la rutina asfixiante del paddock e incluso de la exposición constante de los medios. Ese distanciamiento, según él, fue fundamental para aclarar la mente. En los primeros meses ni siquiera sabía si realmente quería volver, pero a medida que las conversaciones con Cadillac avanzaban, se dio cuenta de que allí había un proyecto diferente, algo más grande que simplemente subirse a un coche competitivo. Era una iniciativa nueva, con estructura propia, filosofía propia y una propuesta que volvió a despertar en él la motivación. Curiosamente, incluso entrenar, algo que antes detestaba, se volvió placentero durante ese periodo de reflexión. Cuando se alinee en la parrilla del GP de Australia en 2026, será su primera carrera oficial después de más de un año alejado. Pérez admite que no condujo nada relevante en ese intervalo, aparte de karts con su hijo, pero asegura que estará listo. Si estás disfrutando este análisis, deja tu like y suscríbete al canal, porque la F1 no se resume a la bandera a cuadros final. Aún vienen cosas buenas por ahí, así que aprovecha esta parada en boxes para comentar qué te ha parecido hasta ahora. Ya se puede sentir que esta carrera va más allá de lo que ocurre en la pista, ¿verdad? Así que no olvides compartir el video con ese amigo que también vive la Fórmula 1 intensamente. Las pruebas programadas por el equipo hasta el inicio de la temporada deberían eliminar rápidamente cualquier óxido. Él sabe muy bien lo que es la Fórmula 1 y no tiene dudas de que puede rendir desde la primera vuelta. Al mismo tiempo que abraza este nuevo comienzo, Pérez no dejó de lanzar indirectas al pasado. En entrevistas recientes, dejó claro que el ambiente en Red Bull es extremadamente peculiar. El coche está diseñado casi exclusivamente para las características de Max Verstappen, y eso hace que la adaptación de cualquier segundo piloto sea un desafío casi imposible. Para él, sobrevivir en ese contexto ya fue un mérito inmenso.
Y cuando mira a Lawson y Tsunoda, que apenas lograron puntuar, refuerza que eso valida todo lo que enfrentó en los últimos años. No fue por falta de talento, fue una cuestión estructural del equipo. Pérez recordó incluso que en ciertas condiciones, como lluvia o viento, el coche se volvía simplemente indomable. En esos momentos los errores ocurrían en secuencia y la confianza desaparecía. Pero él soportó la presión mental y sobrevivió más tiempo que cualquier otro antes que él. Ese discurso, además de ser una leve provocación a Red Bull e incluso a los medios que tantas veces lo criticaron, es también una forma de reposicionar su imagen. Al fin y al cabo estamos hablando de un piloto de 35 años que regresa en un momento de profundos cambios regulatorios. Y en este punto, un detalle puede jugar mucho a su favor. Según Pat Symonds, uno de los ingenieros más respetados del paddock y actualmente consultor de Cadillac, los autos de 2026 tendrán características más cercanas a los de la era de 2021 que a los actuales. Esto significa que la conducción puede adaptarse mejor al estilo de Pérez. No por casualidad, él se muestra confiado en que se adaptará rápidamente. Además, hay un paralelo interesante con Lewis Hamilton. El británico, al igual que Pérez, tuvo dificultades para adaptarse a la era de los autos de efecto suelo. Incluso un heptacampeón mundial sufrió. Esto refuerza la visión de que muchas veces no es el piloto quien se queda atrás, sino la combinación entre el estilo de conducción y las características del auto. Si Hamilton puede pasar por eso, ¿por qué no Pérez? La lógica es clara. Los nuevos reglamentos pueden volver a equilibrar las cartas y ofrecer al mexicano la oportunidad de mostrar su consistencia. Lo que realmente fascina en este regreso es la combinación de factores. Por un lado, Pérez aporta la experiencia de más de una década enfrentando el más alto nivel del automovilismo. Por otro lado, Cadillac llega con la osadía de quien quiere hacerse notar en una categoría históricamente dominada por gigantes. Bottas, su nuevo compañero, también tiene experiencia para aportar. Juntos, forman una dupla de veteranos que saben lo que se necesita para construir un equipo desde cero. Y al final de cuentas, Pérez regresa no por venganza, sino por amor. Él mismo lo dejó claro, lo que más desea ahora es disfrutar del deporte que tanto le ha dado. Quiere correr sin la carga constante de tener que demostrar algo, sino por el placer de la competencia. Después de tantos años viviendo bajo presión en un equipo que solo tenía ojos para el otro lado del garaje, esta nueva etapa puede ser justamente lo que le faltaba para redescubrir su pasión. El destino, como siempre en la Fórmula 1, sigue siendo incierto. ¿Será que Cadillac logrará volverse competitiva rápidamente? ¿Tendrá Pérez condiciones para luchar por resultados destacados o la realidad será más dura? Estas preguntas solo comenzarán a responderse cuando las luces se apaguen en Melbourne, allá en 2026. Pero una cosa ya está clara, Sergio Pérez está de vuelta, no como alguien que necesita justificar su presencia, sino como un piloto que, incluso después de tantas batallas, todavía siente el llamado de la velocidad. Y es precisamente eso lo que hace que su historia sea tan poderosa. Porque al final, no se trata solo de victorias o derrotas, sino de la resiliencia de alguien que se niega a terminar su camino sin antes escribir un capítulo más. Gracias por ver el video. La temporada sigue llena de sorpresas y aquí no te pierdes ningún detalle. Y recuerda, en 2025, la carrera también sucede fuera de las pistas.